En nuestro mundo, todo está en constante cambio. La humanidad no se detiene y siempre busca avanzar. Algunas ciudades crecen rápidamente, mientras que otras se convierten en lugares abandonados y olvidados. En este video, les invito a conocer ciudades, islas y estructuras abandonadas de todos los rincones de nuestro planeta. Disfruten el recorrido. La ciudad deshabitada de Shanxi se encuentra cerca de la capital de Taiwán, Taipei. Esta ciudad fue fundada a mediados de los años 70 del siglo XX y estaba destinada a ser un resort para militares estadounidenses destacados en la isla, así como para influyentes empresarios e inversionistas de China. El diseño de las edificaciones era realmente interesante y llamativo. La mayoría de las construcciones tenían un aspecto futurista, parecido a platillos voladores. Todas pertenecían al magnate de la construcción taiwanés Yuko Chou, y su diseño fue obra del arquitecto finlandés Matti Suuronen. La idea de un nuevo complejo residencial en un pintoresco lugar parecía muy atractiva para los inversores. Sin embargo, toda la ambiciosa construcción se detuvo 2 años después de comenzar, y más tarde Yuko Chou declaró en bancarrota su compañía. Se cree que durante la construcción comenzaron a suceder fenómenos paranormales, como si fuerzas superiores se opusieran a la creación del resort en ese lugar. Estos rumores no surgieron de la nada. Durante la construcción murieron muchos trabajadores. Como resultado, las personas comenzaron a negarse a colaborar con la empresa de Yuko Chou. Sorprendentemente, en los años 80, la construcción se reanudó y Shanxi fue inaugurada oficialmente. Parecía que el resort finalmente se convertiría en un destino exitoso y popular, pero como dicen, el destino no se puede cambiar. Lamentablemente, las propiedades en Shanxi nunca encontraron compradores y el proyecto fue cancelado definitivamente. En 1997, cerca de la prefectura japonesa de Yamanashi, se inauguró un peculiar parque de atracciones llamado Gulliver's Kingdom. Se eligió un lugar pintoresco con vistas al volcán activo Fuji para su construcción. El parque era parte de un programa gubernamental especial destinado a mejorar la economía del país. Su objetivo era atraer a numerosos visitantes con un diseño creativo y la cercanía al monte Fuji, que recibe más de 20 millones de turistas cada año. Sin embargo, el parque solo estuvo abierto durante 4 años antes de cerrar. La razón del fracaso de Gulliver's Kingdom sigue siendo desconocida. Muchos creen que los turistas y residentes locales evitaban el parque debido a 2 cercanas y perturbadoras atracciones: el infame bosque Aokigahara y la aldea Kamikuishiki, que albergó la sede de una secta japonesa y un centro de producción de gas nervioso. Hoy en día, el parque es un sitio abandonado que solo atrae a turistas interesados en explorar lugares deshabitados. A lo largo de la historia de la humanidad, se han construido innumerables ciudades y asentamientos. Muchos lograron sobrevivir durante siglos, mientras que algunos llegaron hasta nuestros días. Sin embargo, en nuestro planeta también se fundaron ciudades que crecieron rápidamente para luego quedar abandonadas con la misma velocidad. Muchas de estas localidades se encuentran en China y Japón. Por ejemplo, los famosos pueblos fantasma de Ordos, Tianducheng, Hashima, entre otros. No obstante, otros países también tienen su cuota de asentamientos abandonados. En esta fotografía se observa una ciudad fantasma en Australia. Al mirarla, uno podría pensar que esta ciudad se hundió bajo tierra o que era un objeto misterioso oculto bajo las arenas del desierto, expuesto debido a las condiciones climáticas. Lamentablemente, no se puede afirmar con certeza qué ciudad es, para qué fue construida o por qué quedó abandonada. Por lo tanto, solo queda especular al respecto. Probablemente, una de las ciudades abandonadas más conocidas del mundo es Pripyat, situada en la región de Kiev, Ucrania. Los habitantes de esta ciudad no querían abandonarla, pero se vieron obligados a hacerlo debido al grave accidente ocurrido el 26 de abril de 1986 en la planta nuclear de Chernóbil, lo que provocó una de las mayores catástrofes tecnológicas en la historia de la humanidad.
Una vez que se comprendió la magnitud de lo ocurrido, todos los habitantes de Pripyat fueron evacuados. Pripyat era una ciudad joven, prometedora y de rápido crecimiento. Fue fundada en 1970. Para 1986, su población ya ascendía a 47.500 personas. En los últimos años antes del accidente, la población crecía en más de 1.500 personas cada año. La ciudad tenía todo lo necesario para una vida cómoda. Contaba con 15 jardines de infancia con capacidad para casi 5.000 niños, 5 escuelas para 6.800 estudiantes y un colegio técnico. También había 3 clínicas y un centro sanitario, además de tiendas, restaurantes, cines, un parque de atracciones y mucho más. Hoy en día, Pripyat sigue desierta y sus calles son visitadas ocasionalmente por turistas que buscan experimentar la atmósfera melancólica de una ciudad abandonada. Cerca de la desembocadura del río Támesis, en el Mar del Norte, se encuentran extrañas estructuras abandonadas en Inglaterra. La mayoría de los turistas no conocen su propósito, pero los lugareños saben que durante la Segunda Guerra Mundial desempeñaron un papel clave como fortificaciones defensivas. El fuerte Maunsell fue construido en 1942 por el ingeniero Guy Maunsell. Estaba compuesto por 7 torres de hormigón armado, sostenidas sobre pontones flotantes. En la torre central se encontraba un radar y dispositivos de control de fuego. 5 torres estaban armadas con cañones antiaéreos de 94 milímetros, mientras que una sexta tenía 2 cañones automáticos de 40 milímetros. La séptima torre, separada de las demás, estaba equipada con un potente reflector para iluminar objetivos. Las torres tenían 7 pisos, con alojamiento para la guarnición en 4 de ellos, mientras que los otros contenían generadores, combustible, agua potable, municiones y suministros. En total, se construyeron 4 fuertes bajo el diseño de Maunsell, 2 de los cuales todavía existen. Fueron desmantelados en los años 50, pero durante su breve existencia jugaron un papel crucial en la defensa del Reino Unido contra los ataques de la Luftwaffe. En la parte oriental del Océano Índico, en el archipiélago de Andamán, se encuentra la isla Ross, completamente abandonada, pero con una rica e interesante historia. La colonización europea de la isla comenzó en el siglo XVIII, cuando exploradores británicos descubrieron las Islas Andamán. Primero se asentaron en la isla Andamán del Sur y luego en otras islas del archipiélago, incluida Ross. Décadas después, el teniente Archibald Blair decidió que esta isla remota podría ser un lugar ideal para una colonia penal. Sin embargo, los primeros intentos de poblarla con prisioneros fracasaron, ya que todos contrajeron malaria y murieron. A pesar de este fracaso, en 1857, cuando las Islas Andamán pasaron a estar bajo la jurisdicción directa de la corona británica, la isla Ross se convirtió en un lugar de confinamiento para presos políticos. Los lugareños llamaban a la isla Aguas Negras, debido a las condiciones inhumanas en las que vivían los prisioneros, mientras que los europeos la apodaron el París del Este. Muchos oficiales británicos soñaban con instalarse allí con sus familias. La isla Ross comenzó a transformarse con la construcción de lujosas casas, piscinas, escuelas y hospitales. Mientras tanto, los prisioneros limpiaban los bosques y construían estructuras en condiciones de calor extremo y alta humedad, enfrentándose también a ataques de las tribus locales. Hoy en día, la isla está completamente abandonada debido a un fuerte terremoto en 1941 y a la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. La aldea china de Houtuwan, ubicada en una de las islas del archipiélago Shanxi, en la desembocadura del río Yangtze, es un lugar que atrae a turistas interesados en una atmósfera mágica donde la civilización se entrelaza con la naturaleza salvaje. Los habitantes abandonaron este asentamiento hace más de 30 años y hoy todas las construcciones están cubiertas de hiedra y vegetación. Houtuwan fue fundada en los años 80 del siglo XX. En su apogeo, tenía una población de 2.000 personas. La ubicación no fue elegida al azar, ya que los residentes eran pescadores y el área estaba llena de peces. La aldea prosperó. Se construyó un pequeño puerto para barcos pesqueros y de carga, lo que facilitó el comercio de pescado.
Pero a principios de los años 90, las capturas disminuyeron considerablemente y el precio del pescado en los mercados de Shanghái también cayó. Por esta razón, la pesca dejó de ser rentable y los residentes comenzaron a abandonar la aldea. Finalmente, la población se redujo a 30 personas y las autoridades chinas decidieron cerrar las vías de acceso. Los últimos habitantes, completamente aislados, también se marcharon. Así, esta animada aldea se transformó en un lugar abandonado, donde las construcciones humanas están siendo lentamente reclamadas por la naturaleza salvaje. La principal atracción de la isla deshabitada, Polepel, ubicada en el río Hudson en el estado de Nueva York, son las ruinas del Castillo Bannerman. La historia de esta construcción comenzó en 1900, cuando el comerciante de equipo militar Francis Bannerman compró la isla Polepel. Este terreno lo utilizó como almacén para su creciente negocio. Bannerman ya tenía un almacén en Nueva York, pero no era suficiente. Así que en 1900, uno comenzó la construcción de un arsenal en la isla. Además de los edificios de almacenamiento para excedentes militares, Bannerman decidió construir su propia residencia, dando lugar al Castillo Bannerman. Durante los 18 años siguientes, el negocio de Bannerman siguió creciendo, al igual que el número de almacenes en la isla Polepel. La construcción del complejo se detuvo solo tras la muerte de Bannerman. En agosto de 1920, una explosión en una de las instalaciones destruyó gran parte del complejo. Tras la muerte de Bannerman y la explosión, las ventas de excedentes militares disminuyeron considerablemente. Finalmente, un fuerte temporal en 1950 marcó el fin del arsenal. Actualmente, las ruinas del Castillo Bannerman son propiedad de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de Nueva York. Desde el año 2004, la isla está abierta para visitas guiadas. En los años 60 del siglo XIX, la familia del conde belga Liedekerke Beaufort contrató al arquitecto inglés Edward Milner para construir un nuevo castillo. El conde ya tenía una fortaleza ancestral, el castillo de Vèvres, pero este había sido construido en el siglo XIII. Inspirado por la arquitectura neogótica, Beaufort deseaba un castillo moderno. La construcción del Château Miranda comenzó en 1866 y se prolongó durante 9 años. Sin embargo, durante el proceso, Edward Milner falleció y el conde tuvo que contratar a otro arquitecto para terminar el proyecto. Finalmente, el arquitecto francés Pelchner asumió la dirección y completó el castillo, cuya característica principal era una torre central de 56 metros de altura con un escudo y un reloj. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo fue ocupado por tropas alemanas mientras la familia del conde se refugiaba en su antigua fortaleza. Tras la guerra, el castillo fue arrendado al Ministerio de Transporte de Bélgica, que lo utilizó como campamento de verano para niños. En los años 70, el ministerio intentó devolver el castillo a sus propietarios, pero estos se negaron. En los años 90 se buscaron inversores para convertir el castillo en un hotel de lujo, pero nadie aceptó el proyecto. Finalmente, el gobierno belga decidió demoler el Château Miranda. En 1982, en la costa del Golfo de México, a 90 kilómetros de la isla de Cape Romano, en el estado estadounidense de Florida, se construyeron 6 estructuras futuristas con forma de cúpula. Su propietario era Bob Lee, un petrolero retirado. La peculiar casa estaba formada por 6 resistentes construcciones de hormigón interconectadas. La superficie total de la vivienda era de 220 metros cuadrados e incluía 3 dormitorios y 3 baños. Bob Lee supervisó personalmente la construcción de su casa única. Para ello, compró una barcaza para transportar los materiales de construcción. Curiosamente, antes de construir la casa en Cape Romano, Lee creó una réplica exacta en tierra firme, en Gatlinburg, Tennessee. A diferencia de la original, esta réplica todavía existe hoy en día. Inicialmente, el ex petrolero planeaba construir la casa como una residencia costera para él y su familia. Sin embargo, por razones desconocidas, decidió venderla en 1984. Años después, los nuevos propietarios enfrentaron dificultades financieras y la casa volvió a manos de la familia Lee. En 1992,
El huracán Andrew golpeó la isla. Aunque la estructura resistió la tormenta, la casa dejó de ser habitable. En 2005, Bob Lee vendió nuevamente la propiedad, esta vez a John Tosto, residente de Naples. Lee recomendó al nuevo propietario construir un dique, pero este decidió trasladar la casa a otro lugar. Sin embargo, pocos meses después, el huracán Wilma sumergió completamente la estructura bajo el agua. A pesar de que la casa con cúpulas nunca llegó a convertirse en un hogar para personas, se transformó en un arrecife artificial, hogar de diversas especies marinas. A 30 kilómetros de la capital de Colombia, cerca de una cascada de 137 metros llamada Tequendama, se encuentra un hermoso edificio abandonado. El Hotel del Salto, envuelto en numerosas leyendas místicas. Desde tiempos antiguos, el lugar donde se encuentra la cascada atemorizaba a los indígenas locales, quienes creían que allí habitaban espíritus del más allá. El expresidente de Colombia, Pedro Nelospina Vázquez, aparentemente no compartía estas creencias y en los años 20 del siglo XX eligió personalmente este lugar para construir una mansión con estilo de castillo francés. Posteriormente, la mansión fue vendida y el nuevo propietario decidió convertirla en un hotel. Rápidamente se hizo popular entre personas adineradas, lo cual no es sorprendente, ya que desde sus ventanas se podía apreciar una vista fantástica de la cascada y la naturaleza circundante. El hotel operó durante varias décadas, pero debido a problemas ambientales en el río Bogotá, la cantidad de turistas disminuyó y en los años 90 fue clausurado. Se dice que el hotel está habitado por numerosos fantasmas. Según los lugareños, el cierre no se debió a los problemas ambientales, sino a estos fenómenos sobrenaturales. Además, algunos habitantes afirman que en el edificio ocurrieron numerosos asesinatos, aunque no existen pruebas oficiales de ello. En el sur de Italia, a 50 kilómetros de Matera, sobre un acantilado de 400 metros de altura, se encuentra la comuna abandonada de Craco. La historia de esta ciudad fantasma comenzó en el siglo VI a.C., cuando los antiguos griegos construyeron una fortaleza en el acantilado y vivieron allí por un tiempo. Más tarde, el lugar permaneció deshabitado hasta el siglo VIII después de Cristo, cuando llegaron los primeros colonos. La aldea de Craco no creció mucho debido a los frecuentes terremotos y ataques de invasores. Sin embargo, todo cambió en el año 1040, cuando un varón francés decidió construir un gran castillo en el acantilado, con una torre rectangular, pequeñas aspilleras y altos muros. A finales del siglo XI, el castillo y las tierras circundantes pasaron a ser propiedad del arzobispo Arnoldo di Tricarico, y en el siglo XII, Craco fue conquistada por el ejército del duque de Apulia, Roger II. Poco después, el territorio fue gobernado por el barón Eberto, quien transformó el pueblo con numerosas viviendas y otras construcciones. La comuna estuvo limitada por su ubicación en el acantilado y por el terreno rocoso, que impedía la agricultura. Por esta razón, Craco se mantuvo como un pequeño asentamiento con una población de no más de 2.000 personas. Quizás sus habitantes hubieran seguido viviendo allí hasta hoy, si no fuera por un fuerte terremoto en 1963, que destruyó la mayoría de los edificios y obligó a los residentes a evacuar a una pequeña comuna cercana llamada Craco Peschiera. Villa Epecuén era una popular villa turística ubicada a orillas del lago Salado Epecuén en Argentina, pero ahora se la conoce como la Atlántida Argentina. El balneario fue construido en los años 20 del siglo XX. La gran cantidad de visitantes se debía a las propiedades curativas del agua del lago, que se comparaban con las del Mar Muerto. Para los años 60, Villa Epecuén atraía a más de 25.000 turistas al año. Luego comenzaron a construirse hoteles de lujo de clase mundial, lo que convirtió al lugar en un destino popular entre actores de Hollywood y empresarios ricos. Villa Epecuén alcanzó su máximo esplendor en los años 70. Los dueños de hoteles tenían grandes ingresos y pagaban bien a los trabajadores locales. En ese momento, la villa tenía el nivel de vida más alto de toda Argentina. Sin embargo, como suele suceder, todo lo bueno llega a su fin. Los cambios climáticos en América del Sur provocaron lluvias constantes en Villa Epecuén.
Durante 10 años, las precipitaciones superaron varias veces los niveles normales. Como resultado, el lago Epecuén se desbordó. La represa no resistió el volumen de agua y se derrumbó, lo que causó que el balneario quedara casi completamente inundado. Por eso, la villa recibió el apodo de la Atlántida Argentina. Las precipitaciones volvieron a niveles normales recién después del año 2008, y ahora algunos turistas regresan para admirar los edificios abandonados que emergen del agua. En Roscoe, estado de Nueva York, se encuentra el impresionante Castillo Dundas, que hoy en día está abandonado. La historia de este edificio comenzó a principios de los años 80 del siglo XIX, cuando el arquitecto Bradford Lee Gilbert decidió construir una casa de verano para su familia. El diseño del edificio se inspiró en los castillos escoceses, ya que la esposa de Gilbert era originaria de Escocia. Tras la muerte del arquitecto, la mansión fue puesta a la venta. En 1915, Ralph Wurtz Dundas se convirtió en su nuevo propietario. Decidió reconstruir completamente la casa y transformarla en un castillo de cuento de hadas. Dundas inició una ambiciosa construcción, pero falleció en 1921 antes de terminarla. El castillo pasó a manos de su hija Muriel, quien completó el trabajo, pero poco después se casó y se mudó a Inglaterra. Como resultado, el castillo quedó deshabitado y, en los años 50 del siglo XX, fue adquirido por masones locales. Sin embargo, nunca fue habitado. Existen muchas leyendas sobre el Castillo Dundas. Según una de ellas, el fantasma de la esposa de Ralph Wurtz Dundas habita la mansión. Otras personas cuentan que, en noches de luna llena, los 3 estanques con forma de corazón se llenan de sangre. En cualquier caso, el castillo se considera maldito, ya que nunca ha tenido residentes permanentes. La historia de Bodie, una ciudad ubicada en California, comenzó en 1859, cuando un buscador llamado William Bodie descubrió un gran yacimiento de oro a 20 kilómetros del lago Mono. Ese mismo año, Bodie murió durante una fuerte tormenta de nieve, y 2 años después, sus familiares decidieron fundar una ciudad en ese lugar y nombrarla en su honor. En 1876, se descubrió otro yacimiento de oro cerca de Bodie, y la ciudad comenzó a crecer rápidamente. En solo 4 años, su población aumentó de 30 a 10,000 personas. Se abrieron 65 bares, cervecerías, una imprenta, iglesias, templos y una estación de tren. Bodie se convirtió en un asentamiento próspero, pero también en uno de los más peligrosos de la región, con delitos frecuentes, incluidos asesinatos. Con el tiempo, la extracción de oro disminuyó significativamente, y los habitantes comenzaron a buscar otros yacimientos, dejando la ciudad. Para el año 1900, la población se había reducido a 1,000 personas, y en 1917 se desmanteló el ferrocarril que conducía a la ciudad. Aunque Bodie perdió a sus residentes permanentes, las minas siguieron operando hasta los años 60 del siglo XX. Hoy en día, esta ciudad fantasma es un destino turístico popular. Una de las principales atracciones de la bahía Homebush, cerca de Sydney, Australia, es el llamado Bosque Flotante. Se trata de un antiguo barco de suministro militar, el SS Airfield, que está completamente cubierto de vegetación. Con el viento, el barco se balancea, pareciendo un bosque flotante desde el aire, lo que le valió su nombre. El SS Airfield fue construido en Inglaterra en 1911. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como barco de suministro para las fuerzas estadounidenses en el Pacífico. En 1972 fue retirado del servicio, pero no desmantelado, como muchos otros barcos construidos a principios del siglo XX. En cambio, fue abandonado en la bahía Homebush. Con el tiempo, el SS Airfield comenzó a oxidarse y deteriorarse, mientras manglares crecían en su interior, cubriendo los restos con un exuberante bosque verde. Curiosamente, hay varios barcos antiguos cerca de este, pero ninguno se ha transformado en un bosque flotante. Probablemente, en cada país existen ciudades o islas abandonadas. Italia no es una excepción. En la laguna veneciana, a 600 metros de Lido,
se encuentra la isla abandonada de Poveglia. Este lugar es considerado uno de los más aterradores y misteriosos de Italia, y precisamente por eso atrae a numerosos turistas. Según las leyendas, la isla está habitada por una gran cantidad de fantasmas. Estas historias no surgieron de la nada, ya que Poveglia fue testigo de la muerte de un enorme número de personas. Los eventos sombríos en la isla comenzaron en la Edad Media, durante la epidemia de peste, cuando fue designada como zona de cuarentena. Miles de personas infectadas eran llevadas allí diariamente, y, según los relatos italianos, murieron más de 160.000 personas en la isla. Dada la cantidad de muertes, no es sorprendente que Poveglia se convirtiera en un refugio para los espíritus. Sin embargo, los eventos relacionados con la peste no son la única parte escalofriante de su historia. En 1922 se abrió un hospital psiquiátrico en la isla. Su médico principal era conocido por su crueldad. Los visitantes de Poveglia afirman que en la isla se escuchan gritos y lamentos aterradores, aunque no hay habitantes en este lugar desde hace mucho tiempo. Algunos también aseguran haber visto fantasmas que les advierten que abandonen la isla antes de que sea demasiado tarde. La Isla de las Muñecas, ubicada cerca de la Ciudad de México, es considerada uno de los lugares más aterradores del mundo. Estar en esta isla es realmente escalofriante, ya que los árboles están llenos de miles de muñecas colgantes. Los visitantes afirman sentir miedo, ansiedad y un fuerte deseo de abandonar el lugar lo más rápido posible. Pero, ¿cómo llegaron tantas muñecas a la isla? ¿Y por qué tiene una energía tan negativa? Según la leyenda, la isla estaba deshabitada hasta los años 50 del siglo XX, cuando un joven ermitaño llamado Julián Santana Barrera decidió asentarse allí. Vivía tranquilamente, pero un año después escuchó los gritos de una niña que provenían del canal. Julián intentó salvarla, pero no llegó a tiempo y la niña se ahogó. Solo quedó su muñeca en la orilla y Julián la colgó en un árbol como recuerdo. Desde entonces, el espíritu de la niña comenzó a visitarlo, pidiéndole nuevas muñecas. Julián trató de calmar al espíritu llevando más y más muñecas, pero no era suficiente, y el fantasma seguía apareciendo. Con el tiempo, Julián perdió la cordura y empezó a desfigurar las muñecas con la esperanza de ahuyentar al espíritu, pero no lo consiguió. Hoy en día, la isla es un destino popular para turistas que buscan una experiencia aterradora. La historia del peculiar asentamiento llamado Fordlandia comenzó en los años 20 del siglo XX, cuando el propietario de fábricas de automóviles, Henry Ford, intentó encontrar nuevas formas de obtener caucho. Inicialmente, planeó producir caucho en América Central, pero el gobernador del estado brasileño de Pará asignó a la corporación una vasta extensión de más de 10.000 kilómetros cuadrados. En 1926 comenzó la construcción de Fordlandia. Según la visión de Henry Ford, este lugar debía convertirse en un pueblo modelo para los trabajadores dedicados a la producción de caucho. La ciudad se completó y fue habitada por sus primeros residentes en 1928. Para entonces, Fordlandia ya contaba con escuelas, hospitales, parques infantiles, tiendas e incluso un campo de golf. En 1930, la población de la ciudad era de 10.000 personas. La ciudad comenzó a crecer rápidamente, pero las estrictas normas impuestas jugaron en su contra. Fordlandia debía ser un modelo de asentamiento estadounidense. A los residentes locales se les prohibía consumir comida típica brasileña, fumar tabaco, beber alcohol o relacionarse con mujeres de reputación dudosa. Estas reglas se controlaban estrictamente, pero los trabajadores estaban insatisfechos con estas restricciones y pronto se produjo una revuelta. Las autoridades relajaron algunas prohibiciones, pero esto no resolvió el problema, y en 1934 la mayoría de la población abandonó Fordlandia. El proyecto resultó ser un fracaso financiero para Henry Ford, y en 1945 su nieto vendió las tierras al gobierno de Brasil. El arruinado palacio de estilo italiano Whitley Court, ubicado en Great Whitley, es una peculiar atracción en el condado inglés de Worcestershire. La mansión fue construida para la familia del barón Foley en el siglo XVII, diseñada por el arquitecto británico John Nash.
Cada detalle, desde la fachada hasta los interiores y muebles, reflejaba el lujo de esta construcción. En el siglo XIX, la mansión fue vendida al conde de Dudley, quien decidió llevar a cabo una extensa remodelación. Para ello contrató al arquitecto Samuel Dawkes. El resultado fue que la mansión se convirtió en uno de los mayores palacios de la Inglaterra victoriana y eduardiana. Desafortunadamente, al final de la Primera Guerra Mundial, la familia Dudley se encontraba en una difícil situación financiera, lo que los obligó a vender la casa a un precio muy bajo. El nuevo propietario fue un fabricante de alfombras de Kidderminster. Sin embargo, la mansión tampoco se convirtió en un hogar permanente para él. En 1937, un gran incendio dañó gravemente la estructura. La propiedad fue vendida nuevamente a un precio reducido, y la mayoría de los muebles y objetos de valor fueron robados. Finalmente, en 1972, los restos de Whitley Court y sus jardines fueron entregados al Departamento de Medio Ambiente. Desde entonces, se llevaron a cabo extensas restauraciones, logrando devolver la apariencia exterior de esta magnífica construcción. La ciudad de Kolmanskop, ubicada en el desierto de Namib, Namibia, fue fundada en 1908. La historia de este lugar comenzó cuando un trabajador ferroviario alemán encontró pequeños diamantes en la arena mientras construía el ferrocarril Lüderitz-Seeheim. La noticia se difundió rápidamente entre mineralogistas e ingenieros de minas, lo que desató una fiebre de minería ilegal. El ministro alemán Bernhard Dernburg tomó medidas para controlar la extracción ilegal. Por su orden se construyeron dos ciudades cerca del ferrocarril, Kolmanskop y Elizabeth Bay, donde se encontraban las minas. El nombre Kolmanskop proviene de la colina Kolman. La extracción de diamantes creció rápidamente, al igual que la ciudad. En pocos años, Kolmanskop se transformó en un modelo de ciudad alemana en el desierto. Curiosamente, aquí se construyó el primer tranvía urbano de África. Sin embargo, vivir en el desierto no era fácil. Las tormentas de arena eran frecuentes y el agua potable tenía que ser transportada desde Lüderitz. A pesar de todo, la razón principal del abandono de Kolmanskop fue el agotamiento de los diamantes cercanos. En 1926 se descubrió un nuevo yacimiento rico cerca del río Orange. Los habitantes de Kolmanskop comenzaron a mudarse al nuevo sitio, y en 1956 la ciudad quedó completamente desierta y fue cubierta por la arena. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es el mejor premio. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.